Hola a todos, hoy vamos a sumergirnos en una historia increíble y poderosa sobre una experiencia cercana a la muerte que viví. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal para más informes impresionantes como este. Juntos, descubriremos lo que nos depara el futuro. Me llamo Thorn Wicker, tengo 42 años y vivo en Detroit, Michigan. He trabajado como gerente de proyectos en una empresa tecnológica durante más de una década. Siempre he sido el tipo de hombre enfocado en la carrera, uno de esos que llegan temprano y salen tarde de la oficina, con los ojos siempre puestos en las próximas metas y la próxima promoción. No es que yo fuera infeliz, pero digamos que mi vida era predecible. Me levantaba, iba a trabajar, volvía a casa, dormía, y lo repetía todo al día siguiente. ¿Fines de semana? Bueno, estos eran para recuperar el sueño perdido y prepararme para la semana siguiente. Nunca he sido de creer en cosas que no puedo ver o tocar. Religión, espiritualidad, toda esa charla sobre algo más grande, nada de eso tenía mucho sentido para mí. Yo era un hombre práctico, centrado en resultados tangibles. Si no podía medir o cuantificar, no era real para mí. Al menos, así es como yo pensaba, hasta el 8 de septiembre de 2011. Esa fecha lo cambió todo. Fue cuando tuve una experiencia que desafió todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y lo que puede existir más allá. Una experiencia cercana a la muerte que me hizo cuestionar cada certeza que tenía. Mira, sé cómo suena eso. Si alguien me hubiera dicho algo como esto hace unos años, probablemente me habría reído y cambiado el tema. Pero me pasó a mí, y fue tan real, tan vívido, que no puedo simplemente ignorar o fingir que no sucedió. Estoy contando esto ahora, a principios de agosto de 2024, porque siento que es importante compartir. No para convencer a nadie, o para hacerme especial, lejos de eso. Sigo llevando mi vida normalmente, yendo a trabajar todos los días, cuidando de mi casa, viviendo como cualquier otra persona. Pero yo llevo conmigo una perspectiva diferente, una comprensión que ha cambiado la forma en que veo el mundo y a las personas que me rodean. Lo que voy a contar en las próximas horas puede parecer increíble, incluso aterrador en algunos momentos. Pero te pido que escuches con la mente abierta. No estoy aquí para convertir a nadie, o para predicar algún tipo de verdad absoluta. Solo estoy compartiendo lo que he vivido, lo que sentí y cómo cambió mi vida. ¿Qué vas a hacer con esa información? Bueno, eso depende de ti. Solo te pido que reflexiones sobre lo que voy a decir, porque si hay una cosa que he aprendido de todo esto es que hay mucho más en este mundo de lo que podemos ver o entender. Todo comenzó como un día normal de trabajo. Era un viernes y estábamos en medio de un proyecto importante. La presión era alta, los plazos ajustados, y todo el mundo estaba en su límite. Estaba particularmente estresado, sintiendo el peso de la responsabilidad en mis hombros. Fue cuando tuve una discusión acalorada con mi colega Lucas. Lucas insistió en que necesitábamos más personal para cumplir el plazo. En el fondo, sabía que él tenía razón, pero admitir eso significaba admitir que no tenía control total de la situación. Mi orgullo habló más alto. Las palabras que intercambiamos en esa sala de reuniones todavía resuenan en mi mente. Le acusé de ser débil, de no soportar la presión. Y se defendió diciendo que estaba poniendo el proyecto en peligro por pura terquedad. Las cosas se pusieron feas rápidamente. Cuando salí de la oficina esa noche, estaba hirviendo de ira. Mis manos temblaban, mi corazón latía. Necesitaba despejarme, calmarme de alguna manera. Fue cuando tomé la primera de una serie de terribles decisiones. En lugar de ir a casa, decidí parar en un bar en las afueras de la ciudad. Solo una bebida para relajarme, me dije. Pero una se convirtió en dos se convirtieron en tres, y antes de que me diera cuenta, había perdido la cuenta.
El camarero incluso sugirió que llamara un taxi, pero yo descarté la idea con una señal de la mano. Estoy bien, insistí, aunque sabía que estaba lejos de eso. Tomé las llaves del coche y me tambaleé hacia el aparcamiento. Una parte lejana de mi mente gritaba que era una mala idea, pero la ignoré. Encendí el coche y empecé a conducir por las calles oscuras y desiertas de Detroit. El resto es un borrón confuso. Recuerdo luchar para mantener los ojos abiertos, tratando de enfocarme en la carretera que tenía delante. En un momento, estaba en la avenida principal. Al otro, oí una bocina estridente, vi faros brillantes, y luego, oscuridad. El impacto fue violento. Mi coche se salió de la pista, atravesó un campo y chocó con fuerza contra un poste. El dolor fue inmediato y abrumador. Sentí como si cada hueso de mi cuerpo se hubiera roto al mismo tiempo. Traté de moverme, gritar por ayuda, pero no respondía. Mi visión comenzó a oscurecerse en los bordes y sentí una sensación extraña, como si estuviera flotando. Fue en ese momento, suspendido entre la vida y la muerte, que todo cambió. La oscuridad me envolvió completamente, y sentí como si estuviera cayendo en un abismo sin fin. Y entonces, algo sucedió. Algo que desafió todo lo que creía posible. De repente, la oscuridad se disipó, y me vi flotando en un vacío extraño, ni oscuro ni claro, un lugar entre lugares. No había dolor, no había miedo, solo una sensación de paz profunda que nunca había experimentado antes. Era como si todo el peso de mi vida se hubiera levantado de mis hombros. Fue entonces cuando oí que se llamaba mi nombre. Al principio, era solo un susurro distante, casi inaudible, pero gradualmente se hizo más fuerte. Seguí en la dirección del sonido y fue cuando lo vi por primera vez, un ser radiante y majestuoso. No puedo describir adecuadamente su apariencia. Tenía una forma vagamente humanoide, hecha de luz pura. Sus ojos eran de un azul tan profundo y claro que parecían contener galaxias enteras. Cuando miré en esos ojos, sentí como si toda mi vida estaba siendo vista y comprendida en un instante. El ser me tendió la mano y habló. Su voz era como la música, resonando no solo en mis oídos, sino en cada fibra de mi ser. Thorne dijo: no tenemos mucho tiempo. Tienes que venir conmigo ahora. Dudé por un momento. Una parte de mí quería volver a la vida que conocía, por imperfecta que fuera. Pero otra parte, una parte que apenas reconocía, ansiaba seguir a ese ser, para descubrir lo que estaba más allá. Mientras contemplaba mi decisión, noté que el vacío a nuestro alrededor no estaba tan vacío. Había otras cosas moviéndose en las sombras, formas torcidas y oscuras que parecían retorcerse y estirarse, tratando de acercarse. El miedo comenzó a crecer en mí de nuevo. El ser de luz debe haber notado mi malestar. No tengas miedo, dijo, su voz trayendo consuelo inmediato, ellas no pueden tocarte mientras estés conmigo. Miré de nuevo a esa mano extendida, brillante y acogedora. En ese momento tomé mi decisión. Alcancé la mano del ser, y en el instante en que nos tocamos, sentí una ola de energía pura fluir a través de mí. Era como si la esencia de mi ser estuviera siendo renovada. Y entonces, empezamos a movernos. No era como volar, era como flotar a través de capas de existencia, atravesando mundos y realidades que desafiaban cualquier comprensión humana. Había sonidos, colores y sensaciones que parecían contener significados profundos, que no podía comprender totalmente. Mientras nos movíamos, podía sentir las presencias oscuras alejándose, incapaces de soportar la luz que emanaba del ser. Por primera vez desde que todo comenzó, me sentí verdaderamente seguro. Pero eso era solo el principio. El vacío a nuestro alrededor comenzó a tomar forma y sustancia, transformándose en un escenario que solo puedo describir como surrealista.
Era como si estuviéramos atravesando diferentes capas de existencia, cada una con su propia realidad distinta. Fue entonces cuando las vi por primera vez, las almas perdidas. Al principio, eran solo sombras en la periferia de mi visión, formas borrosas que parecían retorcerse y esconderse cuando intentaba enfocarme en ellas. Pero a medida que nos acercábamos, se hacían más nítidas, más reales. Eran criaturas de aspecto grotesco, con cuerpos deformados y retorcidos en formas que desafiaban la lógica. Sus ojos, Dios mío, sus ojos eran lo peor. Rojo y brillante, ardiendo con una mezcla de ira, dolor, y una desesperación tan profunda que me dolía el corazón solo de mirarla. Instintivamente me acerqué más a mi guía luminosa, buscando la protección que ofrecía. Debe haber sentido el miedo crecer en mi corazón, porque su voz sonó de nuevo en mi mente, calmada y firme, como una melodía reconfortante. No tengas miedo, Thorn. Estas son almas que se han perdido en el camino. No pueden hacerte daño mientras estés conmigo. Mientras pasábamos por esas sombras, pude escuchar sus lamentos, no en sonidos que mis oídos pudieran captar, sino en crudas emociones, transformadas en una sinfonía angustiosa que reverberaba dentro de mí. Algunas parecían rogar por ayuda, otras gritaban en una agonía interminable, y otras aún se perdían completamente en su propio tormento. ¿Por qué están así?, le pregunté, mi voz temblando un poco. Cada una de ellas hizo elecciones en la vida que las llevaron a este estado, respondió mi guía, su voz impregnada de una serena tristeza. Algunas se perdieron en la codicia, otras en la ira o el odio. Algunas simplemente se negaron a aceptar la luz, aferrándose tan fuertemente a sus creencias terrenales que no pudieron dejarlas atrás. Miré a una de las almas más cercanas. Era difícil distinguir su forma exacta, pero había algo en sus movimientos, en la manera en que se contorsionaba, que me recordaba dolorosamente a mí mismo de la forma en que vivía mi vida, siempre corriendo tras el siguiente objetivo, ignorando a las personas a mi alrededor. ¿Y ellas, pueden ser salvadas?, le pregunté, sintiendo una ola de compasión que nunca había experimentado antes. Mi guía se quedó en silencio por un momento, como si meditara la profundidad de la pregunta, antes de responder. El viaje de cada alma es único, Thorn. Algunas encontrarán su camino de regreso a la luz, otras, bueno, el libre albedrío es un don precioso, pero también una gran responsabilidad. Continuamos nuestro viaje, dejando a las almas perdidas atrás, pero su visión quedó grabada en mi mente, un vívido recordatorio de las consecuencias de nuestras elecciones. Mientras avanzábamos, el paisaje a nuestro alrededor comenzó a cambiar de nuevo. La oscuridad dio paso a una luz suave y acogedora. Sentí una sensación de expectativa creciendo dentro de mí, como si supiera que nos acercábamos a algo grandioso, algo que lo cambiaría todo. Al frente, surgió una visión que desafiaba cualquier descripción terrenal. Ante nosotros se erigió una estructura majestuosa, una construcción circular de proporciones imposibles. No estaba hecha de piedra o metal, sino que parecía estar compuesta de luz pura, pulsando y centelleando con una energía viva. Las puertas de esta estructura eran simplemente indescriptibles, ricamente talladas con patrones y símbolos que no reconocía, pero que de alguna manera parecían hablar directamente a mi alma. Cada detalle contaba una historia, cada curva y línea parecía contener una sabiduría antigua, más allá de mi comprensión. Mi guía luminoso se volvió hacia mí, sus ojos azules brillando con renovada intensidad. Thorn, dijo, su voz resonando con una reverencia que nunca había escuchado antes. Bienvenido al umbral del reino celestial. Mitrajan seco, Sinchendom repentinament pequeño y insignificant antitona grandeza. ¿Qué es este lugar?, pude preguntar, mi voz apenas pasando de un susurro. Este es un lugar más allá del tiempo y el espacio como los conoces, respondió mi guía.
Es un reino donde la verdad divina se manifiesta en su forma más pura. Aquí, las almas encuentran su verdadero propósito y comprenden su lugar en el gran plano del universo. Mientras hablaba, las puertas comenzaron a abrirse lentamente, sin hacer ningún sonido. Una luz aún más intensa emanó desde adentro, tan brillante que debería haber quedado ciego, pero en vez de eso sentí mis ojos ajustarse, como si estuvieran siendo preparados para ver más allá del velo físico. ¿Estoy listo para esto?, le pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y anticipación. Mi guía sonrió, una sonrisa que parecía contener toda la compasión del universo. Nadie está realmente listo, Thorn. Pero usted fue traído aquí por una razón. Confía en el proceso. Con estas palabras, me condujo a través de las puertas. Lo que vi dentro me dejó sin aliento. Era un espacio vasto, infinito, lleno de una luz dorada que parecía viva. No había suelo o techo discernibles, solo una sensación de expansión en todas las direcciones. Y en el centro de ese espacio imposible, vi una figura sentada sobre un trono, no un trono como los que conocemos en la Tierra, sino una manifestación de energía pura y poder. La figura en sí es difícil de describir. Era como si estuviera constantemente cambiando, asumiendo formas que mi mente apenas podía procesar, pero al mismo tiempo, había una constancia, una presencia que emanaba amor, sabiduría y una autoridad innegable. Mi guía se inclinó respetuosamente y luego se alejó, dejándome solo ante esa imponente presencia. Sentí mis rodillas flaquear y caí postrado, dominado por una mezcla de reverencia y temor. Levitate, Thorn Whitaker. La voz que has hablado no solo ha sido escuchada, sino que se siente en cada fibra de mi ser. Era a la vez trueno y susurro, poder y amabilidad. Temblando, me levanté y miré directamente a la figura. Fue entonces que comprendí, con una certeza que iba más allá de cualquier lógica o razón, que estaba en la presencia de Jesucristo. Sus ojos, cuando encontraron los míos, contenían universos enteros. Vi en ellos una compasión infinita, pero también una profunda tristeza. Has vivido una vida fuera de tu camino, Thorn, dijo. No había acusación en su voz, solo una constatación. Sentí la vergüenza invadirme al recordar todos mis defectos, mis errores, la vida que había llevado hasta entonces. Quis escenderm, desaparecer. Pero algo en la presencia de Jesús me impidió huir. Allí, ante él, no había manera de ocultar la verdad sobre mí mismo. Y aún así, yo estaba allí, aceptado, oído. Estás aquí por una razón, Thorn, continuó Jesús, su voz suave pero llena de autoridad. Tienes una elección que hacer, y un mensaje para llevar de vuelta. Me tragué seco, sintiendo el peso de esas palabras. ¿Qué elección?, pregunté, mi voz apenas pasando de un susurro. Jesús se levantó del trono y se acercó a mí. Cada paso parecía hacer que el tejido de la realidad se agitara alrededor suyo. Puedes elegir continuar en el camino que has seguido, o puedes abrazar un nuevo propósito, un propósito más grande que tú mismo. Él extendió su mano y tocó mi frente. En el instante en que sus dedos me tocaron, fui inundado por visiones. Vi toda mi vida pasar ante mis ojos en un instante, cada elección, cada decisión, cada momento de egoísmo o bondad. Vi el accidente que había causado y con horror, me di cuenta de que no era solo yo quien había sufrido las consecuencias. Las visiones continuaron, mostrándome no solo mi pasado, sino vislumbres del futuro, un futuro sombrío, lleno de conflictos y sufrimiento. Pero también vi esperanza, pequeñas luces brillando en la oscuridad. Cuando las visiones cesaron, estaba jadeando, sintiendo como si hubiera vivido 1000 vidas en pocos segundos. Ahora ves, dijo Jesús, su voz suave pero firme. El mundo está al borde de grandes cambios, Thorn, y tienes un papel que desempeñar. Lo miré,
sintiendo el peso de la responsabilidad se asienta sobre mis hombros. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sabiendo que mi vida nunca sería la misma. Jesús me miró con una intensidad que parecía penetrar hasta el fondo de mi alma. Thorn, comenzó, su voz resonando con una autoridad que hizo vibrar todo mi ser. Lo que viste es solo una fracción de lo que está por venir. La humanidad está en un punto de inflexión crucial. Hizo un gesto de la mano, y de repente el espacio a nuestro alrededor se transformó. Estábamos rodeados de imágenes en movimiento, como si estuviéramos en el centro de una película tridimensional de la historia humana. Observa, dijo Jesús, y las imágenes comenzaron a moverse rápidamente. Vi guerras antiguas, campos de batalla cubiertos de cuerpos, vi las trincheras de la Primera Guerra Mundial, soldados jóvenes con miradas vacías y asustadas. La escena cambió a la explosión de Hiroshima, un hongo atómico que se alza sobre una ciudad destruida. Las imágenes continuaron, mostrando los conflictos más recientes: terrorismo, violencia en las calles, y el sufrimiento de personas inocentes, atrapadas en una espiral de dolor y desesperación. Entonces, las imágenes comenzaron a mostrar algo más: la esperanza que aún residía en la humanidad. Vi actos de bondad, gestos de amor, y la luz de la compasión que aún brillaba, incluso en los momentos más oscuros. Tienes un papel que desempeñar, Thorn, repitió Jesús, sus ojos fijos en los míos, llenos de una sabiduría infinita. La elección es tuya. ¿Qué harás con el don de la vida que te han dado? En ese momento, supe que el camino por delante no sería fácil, pero estaba decidido a seguirlo. Miré a Jesús, y con una determinación renovada, respondí: elijo el camino de la luz. Elijo ayudar a guiar a la humanidad a través de las tinieblas. Jesús sonrió, y la luz a nuestro alrededor pareció brillar aún más intensamente. Entonces vi, Thorn. Ve y cumple tu destino. Y así, con el corazón pesado pero lleno de propósito, comencé mi viaje de regreso. Sabía que nada sería como antes, pero estaba listo para enfrentar lo que viniera, pues ahora comprendía que mi vida tenía un significado mayor, un propósito que resonaría a través del tiempo y el espacio, guiado por la luz divina que había encontrado en ese reino celestial. La humanidad se ha alejado cada vez más del camino de la luz, explicó Jesús, su voz cargada de una profunda tristeza. El egoísmo, la codicia y el odio han dominado los corazones de muchos. Las imágenes cambiaron nuevamente, revelando escenas que reconocí como del futuro. Vi ciudades en ruinas, millones de almas perdidas, devastadas por el hambre y la oscuridad. La espada de la justicia se cierne sobre todos, y la desesperación era palpable. Pero, hay esperanza, ¿no? Pregunté, mi voz temblorosa, el corazón pesado con lo que había presenciado. La mirada de Jesús se suavizó, y su voz, cargada de compasión, resonó en mi ser: siempre hay esperanza, Thorn. Por eso estás aquí. Con otro gesto, las imágenes se transformaron una vez más. Ahora, vi a gente unirse, extendiéndose las manos unos a otros en tiempos de crisis. Vi comunidades renacer de las cenizas, sustentadas por actos de bondad y sacrificio. El libre albedrío es un don precioso que he dado a la humanidad, explicó Jesús, sus ojos reflejando una sabiduría eterna. Cada persona tiene el poder de elegir entre la luz y la oscuridad, y esas elecciones, por más pequeñas que parezcan, pueden cambiar el curso del futuro. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una intensidad que parecía penetrar en mi alma. Thorn, tienes una misión. Cuando vuelvas, debes compartir lo que has visto aquí. Debe alertar a la gente sobre lo que está por venir, pero también recordarles que todavía hay tiempo para cambiar. Me tragué la culpa, sintiendo el peso de esa responsabilidad sobre mis hombros. Pero, ¿quién va a creerme? Soy solo un hombre común. Jesús sonrió,
Una sonrisa que parecía contener toda la sabiduría del universo. Ya no eres un hombre común, Thorn. Has sido elegido, y aquellos que están listos para escuchar, escucharán. Puso su mano en mi hombro, y sentí una ola de energía fluir a través de mí, llenándome de una fuerza que no sabía que poseía. Recuerda, el futuro no está escrito en piedra. Cada acto de bondad, cada elección basada en el amor, puede hacer la diferencia. Las imágenes a nuestro alrededor comenzaron a disiparse, y sentí que mi tiempo en ese reino estaba llegando a su fin. Había tantas preguntas que quería hacer, tantas cosas que todavía deseaba entender, pero algo dentro de mí sabía que había recibido exactamente lo que necesitaba. Vete ahora, Thorn, dijo Jesús, su voz resonando como un canto de despedida. La transición de vuelta al mundo físico fue abrupta. En un instante, estaba en la presencia de Jesús, rodeado por luz y energía divina, y al siguiente, fui tomado por un dolor intenso y agudo, que parecía venir de cada parte de mi cuerpo. Abrí mis ojos, parpadeando contra una luz fuerte, no la luz celestial a la que me había acostumbrado, sino las luces intermitentes de una ambulancia. Voces agitadas hablaban a mi alrededor, manos me tocaban, comprobando mis signos vitales. Está volviendo. Alguien gritó. Señor, ¿puedes oírme? Parpadea 2 veces si puedes oírme. Con esfuerzo, pude parpadear. El dolor era casi insoportable, pero junto con él, una sensación de urgencia se instaló en mi pecho. Tenía una misión, un mensaje para compartir. Traté de hablar, pero mi garganta estaba seca, y no salió nada. No intentes hablar ahora, dijo un paramédico, poniéndome una máscara de oxígeno en la cara. Has tenido un accidente grave. Vamos a llevarlo al hospital. Mientras me pusieron en la ambulancia, los flashes del accidente comenzaron a volver a mi mente. El ruido, la estúpida decisión de conducir, la colisión. Entonces, con un peso aplastante, recordé lo que Jesús me había mostrado, la familia a la que había golpeado con mi auto. Las lágrimas comenzaron a correr por mi cara. ¿Cómo pude haber sido tan irresponsable? ¿Cómo pude haber causado tanto daño? En el hospital, me sometieron a una serie de exámenes y procedimientos. Sorprendentemente, a pesar de la gravedad del accidente, mis heridas no eran tan graves como deberían ser. Los médicos hablaban de milagro, suerte increíble. Pero lo más sorprendente de todo fueron los resultados de los análisis toxicológicos. No había rastro de alcohol en mi sangre, nada. Era como si nunca hubiera bebido esa noche. Cuando finalmente pude hablar, pregunté por la otra familia involucrada en el accidente. La expresión en el rostro de la enfermera me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que ella siquiera abriera la boca. Lo siento, dijo suavemente. No lo han hecho. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Cerré los ojos, sintiendo una ola de culpa y remordimiento. ¿Cómo podría seguir viviendo, sabiendo lo que había hecho? Fue entonces cuando sentí esa presencia de nuevo, no tan fuerte como en el reino celestial, pero indudablemente allí. Una voz, no audible pero sentida en el fondo de mi alma, me recordó: tienes una misión, Thorn. Usa esta segunda oportunidad. En los días y semanas siguientes, mientras me recuperaba en el hospital, reflexioné profundamente sobre todo lo que había experimentado. La realidad de lo que había hecho, la vida que había llevado y las vidas que había tomado pesaban fuertemente sobre mí. Pero junto con ese peso, vino una renovada determinación. Sabía que me habían dado una segunda oportunidad por una razón, no para seguir viviendo como antes, sino para hacer la diferencia, para compartir el mensaje que se me confió y tratar de compensar de alguna manera el daño que había causado. Cuando finalmente me dieron el alta del hospital, salí como un hombre cambiado. Ya no era Thorn Whitaker obsesionado con el éxito y el estatus.
Era alguien con un propósito más grande, alguien que había vislumbrado algo más allá de este mundo y ahora tenía la responsabilidad de compartir esa verdad con los demás. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Había consecuencias legales que afrontar, una vida que reconstruir, y un mensaje difícil de transmitir. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el camino correcto, no por la ambición o el deseo de poder, sino por algo mucho más puro y eterno. En los meses siguientes, mi vida sufrió una profunda transformación. Las consecuencias legales del accidente fueron severas, como era de esperar. Me condenaron a prestar servicios comunitarios y perdí mi licencia de conducir. Pero estos castigos parecían insignificantes comparados con el peso de la culpa que yo llevaba. Decidí usar mi tiempo de servicio comunitario no solo como una obligación legal, sino como una oportunidad para empezar a hacer la diferencia. Empecé a trabajar en refugios para indigentes, centros de rehabilitación para adictos químicos y programas de apoyo a familias afligidas. Cada persona a la que ayudé era una pequeña forma de intentar compensar el daño que había causado. En el trabajo, las cosas también cambiaron. Volví con una nueva perspectiva, ya no estaba obsesionado con subir de carrera a cualquier costo. En lugar de eso, empecé a enfocarme en cómo podría usar mi posición para mejorar las condiciones laborales de mis compañeros e implementar prácticas más éticas en la empresa. Pero la parte más difícil de mi nueva misión era compartir el mensaje que había recibido. ¿Cómo le dices a la gente sobre una experiencia tan profunda y personal? ¿Cómo advertirles sobre un futuro sombrío que había previsto, sin parecer loco o alarmista? Empecé con calma. En las reuniones de los grupos de apoyo, compartí partes de mi experiencia, centrándome en la transformación personal y en la importancia de vivir con propósito y compasión. Gradualmente, fui incluyendo más detalles sobre las visiones que tuve, siempre con cuidado de no asustar a la gente, pero para inspirarlos a reflexionar sobre sus propias vidas y elecciones. Sorprendentemente, mucha gente parecía receptiva. Tal vez era la sinceridad con la que hablaba, o tal vez había algo en mi historia que resonaba con sus propias experiencias y miedos. Empecé a recibir invitaciones para hablar en iglesias locales, grupos comunitarios, incluso en algunas escuelas. Pero no todo era fácil. Me enfrenté al escepticismo, la burla, e incluso la hostilidad de algunas personas. Viejos amigos se alejaron, pensando que había perdido la cabeza después del accidente. Algunos compañeros de trabajo me evitaban, incómodos con mi nueva actitud. Sin embargo, para cada persona que se alejaba, parecía haber 2 o 3 que se acercaban, intrigadas y a menudo tocadas por mi mensaje. Empecé a formar un pequeño círculo de gente que no solo creía en mí, sino que también quería ayudar a difundir el mensaje de esperanza y cambio. Una de las cosas más difíciles era hablar sobre las visiones del futuro que Jesús me había mostrado. ¿Cómo alertar a la gente sobre los peligros que se avecinan, sin crear pánico? Aprendí a equilibrar la advertencia con la esperanza, siempre enfatizando que el futuro no estaba escrito en piedra, y que cada persona tenía el poder de hacer una diferencia. Lo que vi, solía decir, no es un destino inevitable. Es una advertencia, una llamada a la acción. Cada acto de bondad, cada elección basada en el amor y la compasión, puede cambiar el curso del futuro. Conforme pasaron los meses, empecé a notar cambios sutiles a mi alrededor. Compañeros de trabajo que antes eran cínicos comenzaron a involucrarse más en proyectos de responsabilidad social. Vecinos que apenas se hablaban comenzaron a organizar eventos comunitarios. Era como si una ola de conciencia se estuviera extendiendo lentamente. Esta transformación, tanto en mí como a mi alrededor, me dio esperanza. No solo que yo podría cumplir la misión que me fue dada, sino que juntos podríamos realmente hacer una diferencia. Y así seguí, un paso a la vez, decidido a caminar por el camino de la luz,
con la esperanza de iluminar al mundo con el mensaje que un día me fue confiado. Por supuesto, no todo eran flores. Había días en que la culpa del accidente me consumía por completo, días en que dudaba de todo lo que había experimentado. Pero en esos momentos de oscuridad, recordaba las palabras de Jesús: el tiempo es corto, pero la esperanza es eterna. Decidí entonces no buscar fama o reconocimiento, porque mi misión no era sobre mí, sino sobre el mensaje que tenía que compartir. Seguí llevando mi vida normalmente, trabajando, cuidando de mi casa, manteniendo relaciones con amigos y familia. La única diferencia era que ahora, en cada interacción, en cada conversación, buscaba formas de sembrar semillas de esperanza y conciencia. Una de las experiencias más profundas que tuve fue cuando me invitaron a hablar en una escuela local sobre los peligros de conducir ebrio. Compartí mi historia sin omitir ningún detalle doloroso. Hablé sobre el accidente, sobre las vidas que tomé, y sobre la transformación que experimenté. Al final de la conferencia, una joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Mi hermano murió en un accidente causado por un conductor ebrio, dijo. Siempre odié a esa persona, deseé lo peor para ella. Pero escuchándote hoy, por primera vez puedo ver el otro lado, puedo ver que incluso de una tragedia pueden hacer algo bueno. Ese momento me mostró el verdadero poder de mi misión. No se trataba solo de alertar sobre un futuro sombrío, sino de mostrar a la gente que el cambio y la redención son posibles, que nunca es demasiado tarde para hacer una diferencia. Cuando me acercaba al final de 2023, sentía que algo estaba cambiando en el aire. Las noticias se volvieron cada vez más tensas, los conflictos globales parecían estar intensificándose. Recordé las visiones que Jesús me había mostrado y sabía que los tiempos difíciles que él había predicho se acercaban. Pero junto con esta toma, había una sensación de propósito renovado. Sabía que el trabajo que estaba haciendo, por pequeño que pareciera, era importante. Cada persona que alcancé, cada mente que abría una nueva perspectiva, era una luz brillando contra la oscuridad que se acercaba. Y así, entré en 2024, no con miedo, pero con determinación. El futuro podría ser incierto, pero mi misión era clara: seguir compartiendo, seguir inspirando, seguir encendiendo luces de esperanza donde quiera que fuera. Ahora, a principios de agosto de 2024, siento una urgencia creciente. Las visiones que Jesús me mostró son cada vez más vívidas en mi mente, y las señales que veo en el mundo a mi alrededor parecen confirmar que nos estamos acercando a un punto de inflexión crucial. Las noticias diarias son un reflejo sombrío de las visiones que he tenido. Los conflictos globales se intensifican, los desastres naturales se vuelven más frecuentes y devastadores, y hay una sensación general de inestabilidad y miedo que acecha sobre todo. Recuerdo claramente las palabras de Jesús: el final de agosto de 2024 marcará el inicio de eventos que cambiarán el curso de la historia humana. Mientras esa fecha se acerca, siento el peso de la responsabilidad que he llevado en los últimos meses. He intensificado mis esfuerzos, porque ahora mi mensaje no se trata más de hablar sobre mi experiencia personal, sino de preparar a la gente para lo que está por venir. Es un equilibrio delicado: alertar sin causar pánico, preparar sin desalentar. En mis charlas y conversaciones, he enfatizado la importancia de la preparación espiritual y emocional. Los tiempos que se acercan, le digo a la gente, requerirán fuerza interior, compasión y una fe inquebrantable en la bondad humana. Ánimo a las personas a fortalecer sus lazos comunitarios, practicar la bondad y la empatía en su vida diaria, y prepararse para ser una fuente de apoyo y esperanza para los demás cuando lleguen los tiempos difíciles. También empecé a hablar más abiertamente sobre la figura oscura que vi en mis visiones, alguien que traerá sufrimiento y dolor al mundo. Advierto a la gente que esté alerta, para no ser engañada por falsas promesas de seguridad y prosperidad. El verdadero poder, digo, no viene de líderes o gobiernos,
sino de nuestras propias elecciones diarias, de nuestra capacidad para amar y cuidar unos a otros, incluso en las circunstancias más difíciles. Mientras agosto avanza, siento una mezcla de emociones. Hay miedo, sí, por lo que está por venir, pero también hay un extraño sentimiento de paz. Sé que hice, y sigo haciendo, todo lo que puedo para cumplir la misión que me fue confiada. En los momentos de duda, cuando el peso de la responsabilidad parece aplastante, recuerdo aquellos ojos azules profundos, llenos de infinita compasión y sabiduría. Recuerdo la sensación de estar en presencia de lo divino, y eso me da fuerza para seguir adelante. No sé exactamente lo que el futuro reserva. Las visiones que tuve eran fragmentadas, impresiones de eventos posibles, más que un itinerario detallado. Pero sé que, pase lo que pase, mi papel es ser una luz en la oscuridad, un faro de esperanza para los que me rodean. Así, mientras los días de agosto pasan, sigo mi rutina diaria, yendo al trabajo, cuidando mi casa, interactuando con amigos y vecinos. Pero en cada interacción, en cada momento, llevo conmigo la conciencia de lo que está por venir y la determinación de hacer una diferencia, por pequeña que sea. El futuro puede ser incierto, pero la misión es clara, y estoy listo para enfrentar lo que venga con fe, valor, y la certeza de que al final, la luz siempre vence a la oscuridad. En este comienzo de agosto de 2024, no puedo dejar de reflexionar sobre el increíble viaje que ha sido mi vida en los últimos años. De un hombre perdido, arrogante y obsesionado con el éxito, me convertí en alguien guiado por un propósito más grande, alguien que lleva un mensaje de esperanza y advertencia al mundo. Miro por la ventana y veo a gente que pasa, viviendo sus vidas normales, sin saber lo que el futuro cercano tiene para ellos. Parte de mí quiere gritar, alertarlas, hacerles entender la urgencia de la situación. Pero sé que el pánico no ayudará a nadie. Lo que necesitamos ahora es calma, fuerza y unidad. Las visiones que Jesús me mostró siguen vivas en mi mente. Veo destellos de conflictos globales, desastres naturales y una oscura figura emergente que lleva a muchos al camino de la destrucción. Pero también veo esperanza, gente que se une en tiempos de crisis, pequeños actos de bondad florecen incluso en los momentos más oscuros. En los últimos días, he sentido una creciente sensación de urgencia. Es como si el aire estuviera cargado de electricidad, como la calma antes de una gran tormenta. Sé que los eventos que cambiarán el curso de la historia humana están a punto de comenzar, y esta conciencia es a la vez aterradora y motivadora. Sigo mi rutina diaria, ir al trabajo, cuidar de mi casa, interactuar con la gente a mi alrededor. Pero cada interacción ahora lleva un peso adicional. Cada conversación es una oportunidad para plantar una semilla de esperanza, para preparar a alguien para lo que está por venir. A veces me pregunto por qué fui elegido para esta misión. Yo, que cometí tantos errores, que causé tanto dolor. Pero entonces recuerdo las palabras de Jesús: no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Tal vez es precisamente por mis fallas que puedo alcanzar a los demás, mostrarles que la redención y el cambio son posibles. Mientras nos acercamos a finales de agosto, siento una mezcla de emociones. Hay miedo, sí, por lo que está por venir, pero también hay una extraña sensación de paz. Sé que hice, y sigo haciendo, todo lo que puedo para cumplir la misión que me fue confiada. No busco fama o reconocimiento, mi misión no es sobre mí, es sobre el mensaje. Sigo viviendo mi vida normalmente, pero con un propósito renovado en cada acción, en cada palabra. El futuro puede ser incierto, pero la misión es clara, y estoy listo para enfrentar lo que venga con fe, valor, y la certeza de que al final, la luz siempre vence a la oscuridad. Mientras el sol se pone en este día de agosto, miro una vez más por la ventana. Las personas continúan sus vidas, inconscientes de lo que está por venir. Pero en cada rostro que veo potencial para la bondad,
para el valor, para hacer una diferencia. Eso es lo que me da esperanza, porque sé que no importa cuán oscuros sean los tiempos que se acercan, la humanidad tiene dentro de sí la capacidad de superar, de unirse, de elegir la luz incluso en la oscuridad más profunda. Mi viaje continúa. La misión continúa. Y mientras haya un soplo en mi cuerpo, seguiré compartiendo el mensaje que me fue confiado, porque creo con todo mi corazón que aún hay tiempo. Tiempo para cambiar, tiempo para prepararnos, tiempo para hacer la diferencia. El futuro se acerca rápido e inevitable, pero no estamos indefensos ante él. Cada uno de nosotros tiene el poder de dar forma a ese futuro, de ser una luz en la oscuridad. Y con esa convicción, miro hacia adelante a los días que vienen, listo para lo que sea que el destino me traiga. Entonces, ¿qué te parece esta historia increíble? Deja tu opinión en los comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para ser notificado a cada nuevo vídeo. Gracias por ver hasta el final. Si deseas seguir conociendo otros relatos como este, haga clic en este vídeo que está apareciendo ahora en su pantalla.